Bueno, habéis perdido durante la publicidad un debate aquí fuera de cámara súper intenso e interesante sobre las lenguas cooficiales y la... En fin, ha estado bien, lo hemos pasado bien. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos que tener una emisión online para que cuando esté en publicidad la gente se conecte y sepa lo que ocurre aquí, los entresijos de la televisión. Bueno, vamos a seguir hablando de sanidad pública y en este caso vamos a recuperar unas declaraciones del secretario general a nivel provincial del Partido Socialista, José L. Aguilar, que se hace eco de los problemas que aparentemente pues tienen en las urgencias del Hospital Clínico, donde hay pacientes que llegan incluso, según asegura el Partido Socialista, llegan incluso a soportar 70 horas, hasta 70 horas de espera para una cama. Eso es lo que se está viviendo en estos momentos en el Hospital Clínico Universitario. Hoy hemos conocido también que en el clínico hemos tenido pacientes que han estado 70 horas esperando para recibir una cama, para poder ser ingresados y ser atendidos en una cama hospitalaria. Bien, esta situación, este colapso sanitario que se está viviendo, esta situación que se ha dado en el clínico, se debe, sin ningún género de duda, al abandono en el que tiene el gobierno de Moreno Bonilla a la sanidad pública andaluza. Moreno Bonilla debe dejar de venir a Málaga a hacer promesas que no son más que humo, que no nos prometa más un hospital que se abrirá en el 2032 o en el 2034, que deje de prometer un hospital que se supone que se iba a abrir el Pascual en el primer semestre del 2023 y que estamos en el 2025 sin que todavía se haya abierto ni se sepa nada de este hospital Pascual. Es necesario que el gobierno de Moreno Bonilla, que es el gobierno que más fondos ha tenido en la historia de Andalucía, los ponga a disposición de la sanidad pública, que se contraten más profesionales, que se doten los servicios, que las infraestructuras sanitarias se pongan al 100% de rendimiento y no como están los hospitales de Estepona, el hospital de Marbella o los hospitales también de la capital de Málaga. Bueno, 70 horas de espera en urgencias para que te asignen una cama, en el caso de que te necesites el ingreso hospitalario. Esas cifras son... Eso de ser verdad sería grave. Hombre, yo lo veo muy grave, porque cuando entiendo que tienes que estar descansando a la espera de recibir un tratamiento, de mejorar, tienes que estar en una urgencia, entiendo que en una camilla, en un sillón, 70 horas esperando, eso es un calvario, vamos, para el paciente. Claro, y las consecuencias que puede tener para la salud de esos pacientes. Que se agrave todavía más su... Exacto, no sabemos los datos de las personas que empeoran en Andalucía su salud por esperar tanto un especialista o una cama en un hospital, ¿no? Esto lo dice el Partido Socialista, pero porque se hace eco de sanitarios que lo han dicho. Sí, porque los datos oficiales no lo sabemos. A mí no me extraña si don Juanma Moreno desvió unos fondos de COVID para la sanidad para modernizar y terminar el Estadio de la Cartuja para temas futbolísticos, que yo respeto, me encanta, soy futbolera, pero lo primordial es la sanidad. Todos sabemos que lo que hace es externalizar servicios, privatizar, y eso, pues evidentemente, lo que hace es empeorar la calidad y el servicio que reciben los ciudadanos andaluces. Y ha nombrado el compañero el caso del hospital de Estepona nuevamente. Nosotros lo dijimos cuando estábamos en el ayuntamiento como concejales de la oposición, nos gastamos más de 6 millones de euros en las arcas municipales en construirlo. Nosotros se lo dijimos al alcalde, al presidente del PP de allí, ¿no? Al señor Urbano, que nos parece muy bien invertir en infraestructuras, pero sabemos que la Junta después no lo va a equipar, porque tampoco estaba equipado el ala nueva de Marbella, que por lo visto ya sí se está poco a poco equipando. Entonces, pues volvemos a lo mismo, simplemente con una política constructiva, pensando en la salud, que es lo más importante de la gente, que se hagan los esfuerzos necesarios para que la salud, que es lo primordial, esté encima de la mesa. Y también conocíamos estos días, incluso en la noticia del Plural, decía que hay menores de cuidados paliativos que están denunciando ellos y sus familias el abandono por parte de la Administración. Menores en cuidados paliativos. Estamos hablando de cosas muy serias. Así que le pedimos al jefe y presidente de la Junta que haga las inversiones necesarias y que escuche a los colectivos sociales en estos temas. Bueno, terminamos con estos temas relativos a cómo va la sanidad en Andalucía. No sé si quieres puntualizar algo más también antes de pasar a otro asunto. A mí me gustaría que estos temas se politizaran menos. O sea, a mí no me da mucha credibilidad cuando medios como el Plural dicen eso, cuando los activistas de izquierda están extremadamente preocupados por la salud pública, porque tengo memoria, tengo 46 años, llevo viviendo mucho tiempo viviendo en Andalucía y he visto la evolución de la sanidad y yo no la veo peor de lo que estaba hace 7 años. Yo creo que es que la política legisla, no hay que demonizar la política legisla para organizar estos temas, entonces hay que decirlo también a nivel político y a nivel social, por supuesto que también, pero la política es que es la que gobierna y gestiona todo esto.
Bueno, vamos a dejar la materia sanitaria y vamos a hablar ahora de, bueno, pues de esos polémicos audios que comprometen a la ex concejala y ex socialista ya, porque ha dimitido de su militancia del PSOE, Leire Díez. Ahí estamos viendo imágenes de esta ex concejala ya socialista. Los audios publicados hasta ahora por varios medios, como El Confidencial, mostraban que Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas. En lo mismo, los empresarios sostenían que tras las causas contra ellos había operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO y afirmaban tener informaciones comprometidas sobre ellos. En la conversación, pues Díez reclamó esas informaciones y ofreció la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdos en los casos abiertos. Estos acuerdos no se han producido y dos de los empresarios que menciona, por ejemplo, El Confidencial, pues investigados, y la grabación pues se conoció el pasado martes 27 de mayo, un día antes de que comenzara el juicio contra uno de estos empresarios, Hamlin, al que no se presentó. Bueno, la rueda de prensa que anunció la exconcejala se produjo la semana pasada con la aparición estelar. Todos vimos esa aparición estelar un tanto esperpéntica. Ella... Claro, la argumentación que dio, yo no sé cómo la valoráis vosotros, que como periodista que es, estaba haciendo una investigación, está escribiendo un libro y que por eso de esos audios, hombre, no sé. Eso es una estupidez, o sea, nadie se cree eso, ni en el equipo de opinión sincronizada son capaces de defender esa tontería. Esta señora es una fontanera, cualquiera que haya militado en un partido político sabe lo que es esta señora. Entonces, esta señora existe y hace una función en el Partido Socialista. Esta señora la van colocando en cargos en empresas públicas, como colocaron a Jessica, como colocaron a otra, y pues esta señora la colocaron con una otra función diferente, que era hacer la guerra sucia. Claro, evidentemente a este tipo de cosas no va a ir Pedro Sánchez o no va a ir Cerdán, van este perfil de personas. Y esta señora, yo la vi en la tele dando explicaciones, y a medida que iba dando explicaciones se iba imputando de más delitos ella sola. Esta señora dijo cómo la colocaron en correo, esta señora iba a reuniones para buscar pruebas contra la Guardia Civil sobre los casos abiertos contra el Partido Socialista. Cualquier gobierno decente del mundo con esto hubiera dimitido. Lo que pasa es que aquí tenemos tantos escándalos, ¿sabes? Que no te da tiempo a asimilar el anterior y ya te ha salido otro, ¿sabes? Tenemos a la mujer del presidente imputada, tenemos a su hermano, tenemos al caso Koldo, tenemos a Ábalos, que era el portavoz del gobierno, el que dio el discurso contra la corrupción de Rajoy. Y tenemos una cantidad de gente impresionante, lo tenemos en Extremadura. Y esto es uno más, pero esto solo por sí es gravísimo, me parece que esto es indefendible. O sea, le va a costar mucho trabajo a la izquierda defender el rol de esta mujer. Y si ves las fotos, y si ves que una señora que amenaza con darse de baja y la recibe el secretario de organización en persona, ¿cuántos militantes tiene el Partido Socialista? ¿70, 80, 100.000? Y recibe a todos y cada uno de los militantes estas 2 horas, el secretario de organización hablando con ella, cabeza de baja. Era un peso en el PSOE pesado. Había sido cargo público, había estado al frente de empresas públicas, era un peso gordo y ahora se quieren desvincular de ella. Rosario. Bueno, yo creo que esta política del barro continuada, PP-PSOE, medios de un lado contra el otro y viceversa, desgasta mucho la política, son medios reaccionarios totalmente y además favorece el bipartidismo. De todas maneras, yo creo que los sectores que sacan todo esto, después de escándalos como la policía patriótica de Rajoy, etcétera, creo que se están equivocando de estrategia, porque en esta política del barro, del tú más, al final yo creo que está saliendo victorioso Pedro Sánchez, que lo están poniendo siempre en el ojo del huracán, está siendo muy visible. Ellos se desmarcan siempre de las políticas o políticos salpicados de este tipo de casos y no le llega a salpicar, porque además no va a haber sentencias firmes contra ellos, etcétera, porque
en el caso de los familiares y tal, de Begoña Gómez, por ejemplo, vemos como uno tras otro se van vaciando los argumentos del juez madrileño muy influenciado por Ayuso, etcétera, y al final lo que lo están haciendo es darle visibilidad cuando yo voy a ser un poco cortarrollos, pero creo que esto lo que a mí me hace decir que lo importante no es esto, lo importante son las políticas que afectan de verdad a la gente, y mientras estamos con el tú más, que como yo decía, creo que Pedro Sánchez sale victorioso porque se le pone en el centro y además sí creo que al final los asuntos mafiosos van a salpicar a Ayuso o a Feijóo, pero no al presidente del gobierno, y mientras tanto a mí lo que me interesa en la política es de lo que no se habla, es de los logros progresistas que se están consiguiendo en el gobierno, que son gracias al ala más progresista, a 4 ministros que están haciendo política social, se están aumentando las ayudas sociales, se subió el salario mínimo interprofesional, estamos a una de conseguir la reducción de la jornada laboral, ya pueblos como uno de Cádiz lo está poniendo en práctica en la administración pública, es el futuro del sistema laboral en España, tenemos problemas de vivienda, el problema de Gaza, y a mí me interesa más hablar de eso que de esta política del barrio del tú más, que lo que hace es desacreditarnos y desvincularnos de lo importante. Pues Rosario, Damián, damos la palabra a Damián, pero este tema lo vamos a unir también a esa manifestación de ayer domingo en Madrid, la Plaza de España, pues convocada por el Partido Popular con el lema mafia o democracia, ¿no? Bueno, autobuses de todos los puntos, prácticamente todas las provincias de España, convocados por el Partido Popular, se dieron cita. Pues entiendo que simpatizantes, militantes del PP, para protestar por la situación actual, de cómo va el país, del gobierno actual, del presidente Pedro Sánchez, a que piden su dimisión por este y otros casos. También quería apuntar algo. Yo sí que querría decir, me gustaría apuntar que creo que el Partido Popular y el PSOE, cuando están en la oposición, yo entiendo que tienen que fiscalizar como buena oposición, ¿no? Y que tienen en la sanidad, en la educación, pero que creo que cuando hablan de temas de corrupción, entiendo que tengan que denunciar, pero creo que deberían de ser un poquito más prudentes o no tan altivos, pero por ambas partes, PP y PSOE, porque son partidos que son muy longevos, que tienen una trayectoria con muchas luces y también muchas sombras, y claro, cuando alguien del PP o alguien del PSOE atiza al contrario por casos de corrupción, que algunas veces son ciertos y se demuestran que son ciertos los tribunales, y otras veces, pues, como dice Rosario, quedan vaciados y se ve que no había dónde rascar. Pero cuando hay cosas que es verdad que ocurre, que la corrupción está en ambos partidos, como también en partidos emergentes, porque al final el que tiene acceso a la política tiene más posibilidad de delinquir o de llevárselo calentito que el que no está en la política. Sí, eso lo importante es vincularse, ¿no?, de esas personas. Pero creo que una cosa es denunciar y otra cosa es altivez. Y creo que el PP y el PSOE, en muchos casos, denuncian la corrupción de una manera tan altiva que parece que es que ellos tienen la casa limpia. Y no. Históricamente. Mira, Diego. Denuncia, pero de una manera un poquito con perfil más bajo. Hemos visto hace poco cómo estaba un centro de salud. Hemos hablado, un hombre que ha dicho que no había inversión pública para un aparato que necesitaba, no me acuerdo cómo se llamaba, una cuestión de dinero. Y hemos normalizado que un ministro coloque a una señorita en una empresa pública y que sea un hecho que todos conocemos que esa señora no pisa la empresa pública en 2 años. Hay un puesto de trabajo creado ad hoc para que un ministro coloque a una prostituta durante 2 años. No ha pasado nada. Esa señora no está en la cárcel, esa señora no ha devuelto el dinero. Sí, puede que esto no quede en nada, pero que la señora estuvo 2 años sin pisar eso pasó. Que ese dinero público podía haberse invertido en el cacharrito este que necesitaba este señor, eso ha pasado. Y hay muchísimos casos como ese. Entonces puede no denunciarse, incluso puede no quedar en nada, pero no podemos normalizar que un ministro coloque a una prostituta. Ningún tipo de corrupción no se debe normalizar. Vamos a escuchar lo que Feijóo dijo ayer en la manifestación convocada por el PP, mafia o democracia en Madrid. Señor Sánchez, deje de esconderse, deje de mentir, deje de huir. España ya sabe quién es usted y los suyos. Y por eso le digo, ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto, nadie, ni los suyos. Hágalo, hágalo si es tan demócrata como dice. Sí, que convoque elecciones generales y que le pregunte a los españoles si quieren un gobierno de coldos, de leires
o de Jessicas, o prefieren un gobierno de gente honrada y de gente decente. España está preparada y yo estoy listo. Y solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles. Bueno, declaraciones de Alberto Núñez Feijóo durante la manifestación de ayer domingo en Madrid con ese lema de mafia o democracia. Por cierto, que este domingo hay convocado en Carranque un encuentro entre Moreno Bonilla y Feijóo en el Polideportivo de Carranque, según me ha llegado a mí a través de redes sociales. No sé si estabas tú al corriente, Damián. No, pero bueno. Creo que este Pues domingo y siguiendo un poco pues esta ola de protestas y de poner sobre la mesa pues a juicio del PP pues cómo va España y que Pedro Sánchez pues tiene que dimitir. Rosario, sí. Mafia o democracia. Tiene guasa que utilicen ese lema. Por un lado, decir que, bueno, que para convocar gente de toda España a ir a autobuses, etcétera, incluso en imágenes del diario El Mundo, que no es precisamente sospechoso de ser comunista, leninista, se veían grandes vacíos y según el estudio de metro cuadrado y la cantidad de personas que había, rondaban unas 30.000 personas, contradiciendo, esos son datos objetivos de medición. Socialista la ha dicho delegación. 50.000. Vale. Dudo que duplique los datos PP, reales. Y el PP ha dicho unos 100.000. O sea que 30.000 bueno, según ni estudios, los socialistas lo podéis dicen ver, eso. buscarlo en internet, según Sí, estudios de gente que ha calculado los metros cuadrados y la cantidad de personas que había por metro cuadrado, más los vacíos de la plaza, se estima que unas 30.000 personas. Tiene guasa que digan mafia o democracia. Mafia, un señor que tiene fotografías con un narcotraficante. Un señor que tiene como gran segunda de a bordo a una señora que tiene muy poca educación para exigir educación a los demás y que llama hijo de fruta a un presidente electo de un país en un parlamento que es el órgano mayor legislativo de España. Una señora que fue denunciada dentro de su propio partido por el señor Casado. El señor Casado denuncia un caso de corrupción a la señora Ayuso y lo que hace el señor Feijóo es proteger a la supuesta corrupta y quitar de en medio al denunciante. Entonces tiene guasa que esta gente hable de mafia o democracia. Y tiene guasa que hable de democracia cuando desconocen o manipulan más bien el sistema democrático parlamentario español. En España no tenemos un sistema presidencialista. Tratan de manipular porque hay mucha gente que desconoce el funcionamiento del Parlamento español. Tenemos un sistema parlamentario y gobierna, según nuestra democracia, quien más apoyos parlamentarios tiene, que fue el señor Sánchez, porque el señor Feijóo no los tiene y no los tendrá mientras practiquen una política de división y de confrontación. Se le olvida que tiene que conseguir apoyos parlamentarios también nacionalistas en el Parlamento para gobernar. Y ahí vemos a Mazón, ¿no? Es decir, un señor que cuya gestión... Amazon. Cuya gestión de la Dana es vergonzosa y que no hacen nada. Es lo que yo decía antes, ¿no? La diferencia también entre uno y otro. Esta gente es que mantiene a gente acusada de corrupción y la defiende. Es decir, que es totalmente delirante. Y me gustaría que hicieran otro tipo de oposición. Ya se le ha acabado el rédito de la amnistía, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que la amnistía es constitucional y siguen con sus manifestaciones que, como vemos, cada vez son menos y que no tienen ningún sentido. Bueno, es lícito manifestarse, por supuesto. Y yo creo, vamos, lo he comentado antes, yo creo que la oposición tiene que fiscalizar y que en aquellos casos que considere que hay corrupción o un presuntos casos de corrupción, que tienen que ponerlo sobre la mesa y que deben de denunciarlo. A mí me parece eso bien. El tema es el tono, que yo veo que, pero por ambas partes, ¿verdad? Por el PSOE y por el PP, cuando denuncian algo del contrario en cuanto a posibles casos de corrupción, que lo hacen con una seguridad. Yo entiendo la política, la oratoria, pero muchas veces decirlo, mira, que a lo mejor lo que estás diciendo es verdad, pero bájate un poco del burro que tú tienes la casa sucia. Es cierto que estamos en un sistema parlamentario y que el Partido Socialista... Pero esta reflexión que he hecho, ¿qué te parece también? Me parece verdad. Me parece que los dos ven más grave el caso de corrupción ajeno. Perdona, una cosa, esto es lo que estaba yo diciendo. Mira el frente, el monitor de enfrente. La convocatoria en Málaga creo que es este domingo. Me parece cierto lo que dice. Y que lo que pasa es que lleva 7 años gobernando un partido. Entonces, fiscalizar a la oposición constantemente tiene un límite. O sea, ahí ya es diferente. No es lo mismo fiscalizar al gobierno que fiscalizar a la oposición. A la oposición se fiscaliza en otro tipo de régimen. En las democracias normalmente se fiscaliza al gobierno. Sí, es verdad. Entonces, estaba diciendo que estamos en un sistema parlamentario. Es cierto. Y el PSOE ha tenido la habilidad de juntar desde el Partido Comunista, separatistas gallegos, separatistas vascos, que eran militantes de ETA hasta hace no mucho, separatistas catalanes, bueno, pero lo eran,
separatistas, Por más que le pese a Ayuso. separatistas catalanes de derecha, de izquierda y de extrema derecha. Todo eso, más Ábalos, suma un diputado más que el resto. Y es verdad que ha tenido esa habilidad de hacer un montón de concesiones para conseguir eso. También es verdad que cuando fue a las elecciones dijo expresamente que no iba a hacer esto. Él dijo que no iba a hacer una amnistía y la ha hecho. Entonces quizás sea el momento de darle la palabra a la gente, porque yo he visto a muchos socialistas en contra de esto, y el otro día vi a Paje en contra, he visto al vasco el que estaba en UGT. Felipe González. No, sí, a Felipe González también, que también es socialista, digo yo. Es una gran decepción para la fila socialista. Para mí no es una gran decepción. Entonces, veo que hay una serie de socialistas y militares socialistas que no son sospechosos de ser... la marcha del PSOE ahora. Quizá votar, a lo mejor, tampoco sería muy antidemocrático votar. Bueno, el anticipo electoral es factible, es legal pedirlo y también es legal por parte del presidente de concederlo. Claro, porque la democracia española... Oye, vamos a pasar a un asunto, permitidme, porque nos quedan, creo que son como 4 minutitos de tertulia. ¿Ya? Y sí, ha pasado volando, pero me gustaría, me gustaría también pediros una reflexión sobre el divorcio, vamos a decir, político entre Elon Musk y Donald Trump. Lo que parecía hay una simbiosis, una unión idílica a nivel político del empresario multimillonario y el presidente estadounidense, pues ahora ha terminado, bueno, pues como peor puede terminar un divorcio, a la gresca, incluso con declaraciones cruzadas. Una de las últimas cosas que ha dicho el empresario Elon Musk, pues que ya no aguantaba más y que es una abominación repugnante. ¿Cómo se puede pasar de un extremo a otro, no? Conociéndose, porque yo creo que Elon Musk es una persona que puede ser extravagante, pero un tipo bastante brillante. Y el otro no me parece un tipo bastante brillante. Pues no será muy brillante cuando salió a Donald Trump, no lo vería con tiempo suficiente cómo iba a terminar aquello. O vería peor lo que tenía enfrente, pero creo que cuando la ha conocido internamente ha pegado un vino. Ha dicho más peligroso de lo que yo pensaba. Sí. Yo creo que es que cuando el dinero está por medio de una relación, sea política o de otro tipo, la relación se dinamita por los aires. Claro. Y más creía que iba a obtener muchos favores por parte del presidente Trump. Ha habido incluso un Twitter en el que está haciendo acusaciones muy graves contra Donald Trump y lo ha borrado inmediatamente, acusaciones de estar con personas acusadas en Estados Unidos de pedofilia, etcétera. Y bueno, parece que ha eliminado contratos e influencias para el magnate de las telecomunicaciones y entonces, bueno, pues, y del Tesla, y entonces pues ahora le cae fatal. Recordemos que son dos impresentables, para mí son dos narcisistas muy peligrosos, sobre todo Donald Trump, que es un señor xenófobo, machista, racista y que plantea una política de recortes para el pueblo y a costa de bajarle los impuestos a sus amigos, entre ellos el que estaba Musk, que al final, como no va a obtener los favores que quiere, pues se divorcian de manera muy abrupta. Bueno, mire, estamos ya casi que en periodo vacacional, ya pues el verano a las puertas, muchas personas planificarán sus vacaciones y muchos pues cogerán vuelos, ¿no?, de distintas compañías. Una práctica que viene que vienen aplicando distintas compañías aéreas en nuestro país y también en otros países del entorno europeo, es el cobrar por llevar maletas en cabina, el típico trolley de 10 kilos que hasta hace unos años, 2 o 3 años, no te cobraban por llevarlo en cabina y desde hace un tiempo pues ya las compañías dicen que sí, que lo aplican. Ha habido ahí sus más y sus menos, a nivel judicial ha habido sentencias a favor de las compañías aéreas, en otros casos a favor de los pasajeros, pero lo último que ha trascendido, pues una decisión de la Unión Europea que ha dado luz verde al cobro por el equipaje de mano pese a la resistencia de algunos países como España, Alemania, Portugal, Eslovenia, y esos son los 4 países que han votado en contra: Alemania, Portugal, Eslovenia y España. El resto ha dicho que sí, que las compañías aéreas cobren por llevar estas maletas pequeñitas, no las grandes, porque las grandes además tienen que ir en bodega, no en cabina. Y lo que la Unión Europea ha dicho es que sí, que el equipaje de mano, las compañías aéreas pueden cobrar por llevarlo en la cabina, es decir, en esos armarios que tenemos en la parte superior, encima de los asientos. Dentro de esta medida aprobada por la Unión Europea, también se contempla, en ese caso, si son derechos adquiridos que adquiere el pasajero, que los retrasos de más de 4 horas en vuelos cortos o intracomunitarios, es decir, de menos de 3.500 kilómetros, darán lugar a una indemnización de 300 euros. Y los vuelos de larga distancia, de más de 3.500 kilómetros, justificarán 500 euros tras 6 horas de retraso. Eso sí, las aerolíneas ya no van a poder invocar circunstancias extraordinarias
a menos que demuestren que se tomaron todas las medidas razonables para evitar la perturbación. Esta coletilla a mí ya me preocupa, porque las compañías seguramente ya buscarán ellos su vericueto para decir que se han partido el pecho y que han sido súper empáticos y que han intentado evitar las perturbaciones, pero que no ha sido posible para evitarse pagar. En cualquier caso, las asociaciones de consumidores dicen aquí en España que esto es totalmente lamentable y que supone una pérdida de derechos para los pasajeros. Es verdad que hasta hace 2 o 3 años podíamos viajar con nuestra trolley, nuestra maleta pequeñita y no nos cobraban. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en este caso con el Gobierno de España, ¿no?, que estaba en contra de esto. Lo hemos comentado antes, antes nos regalaban las ensaladitas, el piquislavi y la aceitunita, empezaron quitando la aceituna y ya nos Ahora cobran nos van por a cobrar todo. por respirar en la cabina. Por todo, así que bueno, yo viajaré en avión, pero cuando pueda cogeré el tren, que es más ecológico y más económico. Pues yo te aplaudo, Rosario. Damián. Sí, a mí me parece que en la Unión Europea los países que han defendido eso son los países que más compañías tienen. Claro, el lobby europeo de la aerolínea. Ha pesado más en países como Irlanda, en países como Centro Europa, que tienen, esas compañías son empresas nacionales suyas y la han defendido. Me parece, hombre, que tiene su parte buena y su parte mala. Por un lado, ahora las tarifas son más baratas que antes, o sea, digamos que volar antes era más caro, pero es verdad que ahora es peor, es de menos calidad. Bueno, pues este verano eso es lo que nos espera. Damián Caneda, Rosario Luque, muchas gracias por acompañarnos. Tertulia intensa y muy aprovechada esta semana. Sí, hasta muy bien. Muchas gracias. Seguimos con más cosas en Málaga TV, pero vamos a hacer un alto en el camino, publicidad muy cortita y enseguida regresamos aquí en el Magazín de PTV. Hasta ahora.